Era una mañana despejada en Nuevo México, en septiembre de 1988, cuando Tara Calico pedaleaba por su ruta habitual en bicicleta, con el reproductor de casetes en la mano, el viento acariciándole el cabello y sin una sombra de miedo a la vista. Para el mediodía, ya no estaba, desaparecida sin dejar rastro, en el largo y solitario tramo de la carretera 47. Todo lo que quedó fueron pedazos destrozados de su Walkman y un silencio que ha durado más de 3 décadas. Luego, casi un año después, en un estacionamiento de supermercado a casi 1200 millas de distancia, una mujer descubrió algo escalofriante. Una fotografía Polaroid, casualmente dejada en el suelo, mostraba a una adolescente, atada y amordazada, con los ojos abiertos de par en par, congelados por el terror. A su lado, un niño pequeño, también atado. Detrás de ellos, el interior desnudo de una furgoneta. La niña se parecía mucho a Tara, incluso tenía la misma cicatriz en la pierna, y en la foto, agarrada entre sus pies, estaba el mismo libro que Tara había estado leyendo cuando desapareció. ¿Fue esto un mensaje, un grito de ayuda, o algo mucho más siniestro? ¿Y si esa chica fuera Tara? ¿Quién tomó la foto? Suscríbete ahora. Lo que estás a punto de escuchar es uno de los casos, sin resolver, más inquietantes en la historia de Estados Unidos. Tara Lee Calico era el tipo de joven que todo padre deseaba criar. Con 19 años, aguda de mente, ferozmente independiente y llena de luz, nacida y criada en Belén, Nuevo México, un tranquilo pueblo del desierto rodeado de cielos amplios y caminos bañados por el sol. Tara destacaba no por su apariencia, sino por su disciplina. Compaginaba clases en la universidad, un trabajo a tiempo parcial y sueños de convertirse en psicóloga. Cada mañana, casi sin falta, montaba en la bicicleta rosa, Huffy, de su madre, por la carretera estatal 47 de Nuevo México, una larga y polvorienta autopista que atraviesa el corazón del condado de Valencia. Era su rutina, su liberación, su libertad. Los lugareños a menudo la veían acelerar por el arcén, con auriculares, perdida en sus pensamientos o en la música. Era conocida por su estructura. Nunca llegaba tarde, nunca era imprudente. Sus amigos la describían como ingeniosa, motivada y madura más allá de sus años. Su madre, Patty Doyle, era especialmente cercana a ella. Tenían una tradición: tenis al mediodía, justo después de su paseo. El 20 de septiembre de 1988 comenzó como cualquier otro. Tara empacó su Walkman, insertó una cinta de su banda favorita y le dijo a su mamá que volvería para el almuerzo. Salió del camino con una despedida con la mano, pedaleando hacia la carretera abierta, como siempre hacía. Pero esta vez, ella no regresaría. El pueblo de Belén, enclavado entre mesetas y casas de rancho dispersas, nunca sería el mismo. Un lugar donde las puertas una vez permanecían sin llave, de repente se sintió envuelto en sospechas. Algo, o alguien, había interrumpido el silencio, y a medida que las horas se convirtieron en días, y luego en décadas, una pregunta permanecería congelada en el tiempo. ¿Cómo desaparece una niña sin un solo grito, un solo testigo, o una sola pista, excepto una foto que nadie puede explicar? Martes, 20 de septiembre de 1988. Era poco después de las 9:30 de la mañana, cuando Tara Calico salió de su casa en Belén, Nuevo México, en su paseo habitual en bicicleta. El sol ya estaba alto, proyectando largas sombras sobre el terreno desértico. Ella llevaba una camiseta blanca con rayas verdes, pantalones cortos y zapatillas de tenis. En su espalda llevaba un Walkman amarillo, con su cinta de casete girando con música, su escape del mundo. Su ruta era familiar, hacia el sur por la autopista 47, un tramo de 2 carriles, flanqueado por cercas de alambre de púas, matorrales secos y largos silencios. Era un camino que había recorrido innumerables veces, a menudo visto por vecinos y conductores que pasaban. Pero algo era diferente ese día. Alrededor de las 11:30 a.m., la madre de Tara, Patty, se puso nerviosa. Tara había prometido regresar al mediodía para su partido de tenis habitual. Para las 12:05, la preocupación aumentó. Para las 12:30, se convirtió en pánico. Patty recorrió la ruta ella misma, revisando los márgenes, deteniéndose, llamando el nombre de su hija. No había señales de Tara, ninguna bicicleta, nada. A la 1:00 p.m., ella llamó a la policía. La búsqueda inicial fue rápida.
los diputados se dispersaron por la carretera estatal 47, interrogando a los residentes y revisando la zona. En pocas horas, encontraron la primera pista: fragmentos de una cinta de casete rota, esparcidos por el arcén de grava. A unos pocos pies, pedazos del Walkman de Tara. Ambos estaban agrietados, descartados, como si hubieran sido caídos durante una pelea o una caída. No había marcas de frenado, no había señales de un accidente, solo silencio y el comienzo de un misterio que se extendería mucho más allá del desierto de Nuevo México. Los testigos comenzaron a presentarse. Varios locales informaron haber visto a Tara en su bicicleta esa mañana, pedaleando como siempre, rápido, concentrada. Pero un detalle llamó la atención: un camión Ford Pickup de 1953, de color claro, posiblemente blanco o gris, fue visto siguiéndola. Tenía una carcasa improvisada para acampar, sin placa de matrícula, sin marcas identificativas. Un testigo dijo que el camión iba demasiado cerca. Otro dijo que la pasó, redujo la velocidad y luego dio la vuelta. El camión y su conductor nunca fueron identificados. A medida que el día se convertía en noche, decenas de voluntarios se unieron a las fuerzas del orden en la búsqueda de zanjas, campos y edificios abandonados. Helicópteros escaneaban desde arriba, pero no había nada: sin rastro de la bicicleta rosa Huffy, sin ropa, sin huellas de neumáticos que salieran de la carretera. Tara simplemente había desaparecido. Y sin embargo, algo en la escena parecía ensayado. Los fragmentos de cinta parecían colocados demasiado ordenadamente, casi como si los hubieran dejado a propósito. Un rastro de migas de pan o una distracción. Aún así, sin un cuerpo, sin la bicicleta, sin testigos de una lucha, el caso oscilaba al borde de la imposibilidad. Los investigadores teorizaron que podría haber sido secuestrada, arrastrada a un vehículo, forzada a salir de la carretera, pero no tenían pruebas, sin huellas dactilares, sin rastro físico. La comunidad de Belén se estremeció. Los padres dejaron de permitir que sus hijos vagaran libremente. Los adolescentes ya no andaban en bicicleta solos. La autopista, que antes era solo otra carretera, ahora se sentía como una amenaza. Para el final de la semana, los carteles estaban colocados. La cara de Tara, sonriendo, confiada, llena de vida, estaba pegada en las paredes, en las vitrinas de las tiendas y transmitida en la televisión nacional. Pero nadie se presentó, sin demanda de rescate, sin avistamientos, solo una imagen persistente de una niña que desapareció bajo el vasto cielo del desierto, dejando atrás el corazón roto de una madre y un silencio inquietante. Y luego, 9 meses después, llegó la foto. La investigación sobre la desaparición de Tara Calico se desarrolló como un misterio de lenta resolución, lleno de pistas, teorías y susurros que nunca llegaron a convertirse en respuestas. Al principio, los investigadores del condado de Valencia lo trataron como un posible caso de fuga, pero cualquiera que conociera a Tara rechazó esa teoría de inmediato. Ella era responsable, orientada a metas, había hecho planes ese día, tenía tareas escolares pendientes y estaba emocionada por una cita más tarde esa semana. No había señales de problemas en casa, sin razón para huir. Para el tercer día, las autoridades lo declararon como una posible abducción. Hasta ahora, la policía no tenía pistas, ni motivo, ni sospechoso. Sin embargo, el pueblo no dormía tranquilo. Los folletos se hicieron nacionales. Se contactó al FBI. Las estaciones de noticias locales transmitían historias a diario, pero cada pista no llevó a ningún lado. La camioneta Ford, blanca, se convirtió en un fantasma, a menudo mencionada, nunca encontrada, sin registros en concesionarios, sin coincidencias con propietarios, sin avistamientos en los condados cercanos. La madre de Tara, Patty Doll, tomó el asunto en sus propias manos, habló en televisión, organizó búsquedas en la comunidad e incluso marcó la ruta diaria en bicicleta de Tara con señales. Sin embargo, la bicicleta rosa Huffy seguía desaparecida. Para los investigadores, esa bicicleta era crucial. Si se encontraba, podría indicar dónde ocurrió el secuestro o dónde alguien intentó borrar sus huellas. Pasaron meses. Luego, 15 de junio de 1989, Port St. Joe, Florida, 1.095 millas desde Belen. Una mujer salió de una tienda de conveniencia y notó algo en el asfalto del estacionamiento, una foto de Polaroid,
dobladada en el borde, ligeramente desvanecida por el sol. Mostró a 2 personas, una adolescente y un niño más joven, acostados uno junto al otro en una cama o en el suelo. Ambos estaban atados con cinta adhesiva en las muñecas y los tobillos, sus bocas cubiertas. Detrás de ellos, paneles de madera, la clase que podrías ver dentro de una furgoneta. La expresión de la niña estaba congelada, no por pánico, sino por algo más tranquilo, una mirada vacía, ojos bien abiertos. El niño parecía más joven, aterrorizado. La mujer entregó la foto a la policía. Las autoridades la examinaron detenidamente. La noticia se difundió rápidamente, y en pocos días, alguien hizo una conexión escalofriante. La niña se parecía a Tara Calico. Tenía rasgos faciales similares, el mismo color de cabello, incluso una cicatriz tenue en su pierna, igual que la de Tara, y en la esquina inferior del marco, apretado entre los pies de la niña, había una novela de bolsillo, My Sweet Audrina de B.C. Andrews, el mismo libro que Tara había estado leyendo cuando desapareció. La foto fue enviada a Scotland Yard, al FBI y al Laboratorio Nacional de Los Álamos. Los expertos en imágenes forenses de Scotland Yard creían que la niña probablemente era Tara. Sin embargo, el FBI no estuvo de acuerdo. Su análisis fue inconcluso. Los Álamos permaneció sin emitir una postura definitiva. No se pudo extraer ADN de la foto. No había huellas dactilares. Nadie se presentó para reclamarla. El misterio se profundizó con la identidad del niño. Algunos creían que se parecía a Michael Henley, un niño de 9 años, que desapareció solo unos meses después de Tara, durante un campamento en las montañas Zuni de Nuevo México. Su familia también creía que la semejanza era fuerte. Por un breve momento, los 2 casos estuvieron vinculados. 2 niños del mismo estado, mantenidos juntos en una furgoneta desconocida, posiblemente transportados a través del país. Pero en 1990, esa teoría colapsó. Los restos de Michael Henley fueron encontrados por excursionistas en las montañas Zuni, cerca del lugar donde desapareció. Las autoridades concluyeron que murió por exposición, probablemente perdido y no secuestrado. Entonces, ¿quién era el niño en la foto? Y más inquietante aún, ¿era realmente Tara la niña? A estas alturas, habían pasado 2 años. Los consejos se habían enfriado, los testigos se habían ido, y sin un cuerpo, la policía no podía presentar cargos. Sin embargo, la foto mantenía el caso vivo. Los presentadores de noticias repetían la imagen durante semanas. Los tabloides especulaban sin control. Algunos decían que la foto era una escena preparada, una elaborada farsa. Otros creían que era una señal, un mensaje de prueba de vida, que llegó demasiado tarde. A mediados de los años 90 surgió otra teoría, que Tara no había sido secuestrada por un desconocido, sino por alguien local, alguien que conocía la ruta, conocía su horario, y sabía cómo desaparecer sin dejar evidencia. Pero la policía todavía carecía de lo único que necesitaban, un motivo. Eso seguiría siendo cierto hasta 2008, cuando un hombre dio un paso adelante, no públicamente, sino en silencio. Su nombre era Henry Brown, un ex suboficial del sheriff del condado de Valencia. Antes de su muerte, Brown dejó una carta sellada. En ella, afirmó saber qué le había pasado a Tara Calico. Él nombró a 2 individuos, chicos locales de la época, ahora hombres adultos, hijos de familias poderosas en la zona. Según Brown, ellos conducían un camión, posiblemente el mismo Ford de 1953, cuando atropellaron a Tara por accidente. Aterrorizados, temiendo las consecuencias, supuestamente la mataron, y luego escondieron su cuerpo. Los rumores decían que sus restos estaban enterrados debajo de una casa móvil que posteriormente fue destruida. Otros afirmaban que el sitio había sido registrado y limpiado años atrás. Los hombres nunca fueron acusados, ambos ya fallecieron. Sin embargo, la carta reavivó el interés en el caso. El FBI prestó nueva atención. Se volvieron a entrevistar a antiguos testigos. Los exdiputados quedaron bajo escrutinio. El Departamento de Justicia ofreció una recompensa por información que conduzca a la resolución del caso de Tara. A partir de 2025, el FBI cree que los miembros de la comunidad todavía saben lo que ocurrió, pero el silencio, décadas de silencio, continúa protegiendo la verdad, y la Polaroid permanece sin reclamar, sin explicación y encerrada en la evidencia. Durante casi 2 décadas,
El caso de Tara Calico permaneció como un misterio inquietante, un expediente cerrado, enterrado bajo años de polvo y silencio. Pero en 2008, todo cambió. Ese año, un diputado retirado de la oficina del sheriff del condado de Valencia, Henry Brown, estaba muriendo, y con la muerte acercándose, dejó atrás una confesión sellada, no sobre su propia culpa, sino sobre los secretos que había llevado durante décadas. Dentro de la carta, Brown hizo una acusación sorprendente, que Tara no había sido secuestrada por un desconocido, sino que fue atropellada, accidentalmente, por dos adolescentes, mientras ella montaba en bicicleta por la carretera estatal 47. Según Brown, los chicos entraron en pánico. En lugar de pedir ayuda, la llevaron, y cuando se dieron cuenta de que ella estaba gravemente herida, quizás muriendo, tomaron una decisión horrible. La mataron y enterraron su cuerpo debajo de una casa móvil. Brown nombró nombres: 2 chicos de familias conocidas e influyentes en la zona, familias con suficiente poder, afirmó, para suprimir la investigación, dirigir las pruebas y silenciar los susurros antes de que se convirtieran en arrestos. El vehículo en el que viajaban, posiblemente la misma camioneta Ford de color claro de 1953, que se vio siguiendo a Tara esa mañana. La carta nunca llegó al público, pero llegó al FBI. Los agentes reabrieron el caso con renovada urgencia. Los investigadores intentaron rastrear la casa móvil que Brown describió, pero hacía mucho tiempo que había sido destruida. Los testigos de la época, ahora en sus 40 y 50 años, fueron entrevistados nuevamente. Muchos afirmaron que siempre habían sospechado lo mismo, pero tenían demasiado miedo para hablar. Una culpa silenciosa y colectiva parecía acechar a la comunidad. Luego vino otra capa escalofriante. Varias fuentes, incluyendo las fuerzas del orden locales, comenzaron a sugerir que la foto de Polaroid, que una vez se pensó que era un caso aislado extraño, quizás no fuera aleatoria después de todo. Una teoría plantea que la imagen fue un engaño montado, diseñado para confundir la investigación. Otra teoría, más inquietante, que era real y deliberadamente dejada en un lugar muy lejos de Nuevo México, como un mensaje o incluso una burla. Hasta el día de hoy, nadie sabe quién tomó la foto. Nunca se recuperó ninguna cámara, nadie la ha reclamado, y a pesar de décadas de análisis, nadie puede decir con certeza quién es la niña o qué fue de ella. Y eso lleva a la vuelta de tuerca que aún divide la investigación. Los padres de Tara creían, hasta sus últimos días, que la niña de la Polaroid era su hija. Su madre, Patty, dijo que conocía los ojos de su hija, su cicatriz, incluso el miedo en su expresión. Ella creía que Tara había estado viva en esa foto, y posiblemente durante meses después. Pero no todos están de acuerdo. Algunos expertos forenses siguen insistiendo en que la semejanza no es concluyente, y con Michael Henley descartado, la identidad del niño sigue siendo un completo misterio. Recordatorio a mitad del video: si esta historia te tiene atrapado, comenta abajo con tu teoría. ¿Fue real la Polaroid? Y si lo fue, ¿por qué nadie ha salido a decirlo? Han pasado décadas. El expediente, que una vez era delgado y desesperado, ahora está lleno de informes, pistas, cartas anónimas y callejones sin salida. Tara Calico se ha convertido en algo más que una persona desaparecida. Es un símbolo de todo lo que acecha a los pequeños pueblos: silencio, secretos y el paso del tiempo. Si alguna vez hubo un momento que podría haber abierto el caso por completo, fue la publicación de la carta de Henry Brown, pero los hombres que él acusó ya se habían ido, sin sospechosos vivos, sin evidencia física y sin un lugar de entierro confirmado. Los fiscales no tenían nada que presentar en el tribunal. Aún así, el FBI no cerró el caso. En 2021, lanzaron una investigación federal renovada. Los agentes viajaron de regreso a Belén, revisando cada página, cada foto, cada cinta de audio grabada alguna vez. Volvieron a entrevistar a decenas de personas, muchas que habían permanecido en silencio durante años. Algunas cooperaron, otras menos. Se emitió una recompensa federal, decenas de miles de dólares, por cualquier pista que condujera a la resolución, pero nadie habló. Algunos dijeron que la comunidad no estaba unida por el miedo, sino por la lealtad, que aquellos que conocían la verdad habían decidido hace mucho proteger a los suyos. Otros afirmaron que simplemente era demasiado tarde. La evidencia había desaparecido.
las casas demolidas, los testigos muertos, incluso el camión, que alguna vez fue tan central en la investigación, pudo haber sido destruido hace décadas. Y a través de todo, una imagen seguía flotando sobre el caso, tan vívida como el día en que fue encontrada. La Polaroid, los ojos grandes de esa niña, mirando desde la parte trasera de una furgoneta, el libro apretado entre sus pies, la semejanza tan cercana que carcomía la creencia, pero sin confirmación. La foto sigue siendo lo que siempre ha sido, una posibilidad inquietante, una instantánea de terror sin nombre. En cuanto a la madre de Tara, Patty, ella nunca dejó de buscar, imprimió volantes, dio entrevistas, luchó por mantener la historia de su hija en los titulares. Antes de su fallecimiento en 2006, hizo una solicitud sencilla, que si alguien sabía algo, cualquier cosa, que se presentara, porque sin respuestas, el dolor nunca terminaba. Y en un caso como este, incluso el silencio se siente como un arma. En los años posteriores a la desaparición de Tara Calico, el tiempo no trajo sanación, trajo espera. Su familia vivió en un estado constante de duelo suspendido, llorando sin un cuerpo, esperando sin respuestas. Su madre, Patty Doll, se convirtió en la cara de la búsqueda. Ella se negó a permitir que su hija se convirtiera en otra estadística. Organizó grupos de búsqueda, se reunió con las autoridades e incluso apareció en televisión nacional suplicando ayuda. Su lucha nunca se detuvo, ni siquiera después de que los médicos le diagnosticaron cáncer. Falleció en 2006, sin saber nunca qué le sucedió a su hija. El padrastro de Tara, John Doyle, tomó el relevo a continuación. Silencioso, constante y decidido, siguió presionando a los investigadores, insistiendo en la participación federal. En entrevistas, habló con sencillez. Alguien sabe lo que pasó, simplemente han decidido no decirlo. En Belén, el caso se convirtió en leyenda, susurrado entre las familias, enseñado en cuentos, advirtiendo. Una generación creció conociendo el nombre de Tara, pero sin pronunciarlo demasiado alto. El miedo persistía, especialmente entre aquellos que sospechaban que la verdad podría estar cerca de casa. El estado de Nuevo México ha mantenido el caso activo, pero solo en los últimos años, el gobierno federal realmente volvió a involucrarse. La participación continua del FBI ha traído cierta esperanza, pero sin una confesión o la recuperación de los restos de Tara, la resolución sigue estando fuera de alcance. Aún así, su nombre perdura. En foros en línea, en círculos de crímenes reales, en tablones de anuncios polvorientos y viejos archivadores en todo el suroeste, su caso es uno de los ejemplos más inquietantes de un misterio de pueblo pequeño que se convirtió en una obsesión nacional, no solo por el crimen, sino por lo que vino después: el silencio, la foto, la posibilidad de que la justicia fuera enterrada junto con la verdad. Algunos dicen que el caso de Tara Calico nunca se resolverá, que ha pasado demasiado tiempo, que demasiadas personas han muerto, que la verdad, si alguna vez se supo, está enterrada con quienes la guardaron. Otros creen de manera diferente. Creen que alguien, en algún lugar, todavía posee la pieza faltante, un detalle, un recuerdo, una confesión. Creen que la foto era real, que Tara no murió en esa carretera, sino que vivió, al menos por un tiempo, en una oscuridad a la que nadie podía acceder. Al final, un hecho permanece innegable. Una chica de 19 años salió de su casa para dar un paseo en bicicleta y nunca regresó. El camino en el que desapareció todavía se extiende a través del desierto de Nuevo México, silencioso, infinito, inalterado, y en algún lugar allá afuera, la respuesta todavía espera. Algunos dicen que se hizo justicia, otros dicen que la verdadera historia nunca ha sido contada. Suscríbete al canal para más documentales de crímenes reales como este, y si crees en mantener vivas las causas sin resolver, comparte la historia de Tara. Alguien todavía conoce la verdad.